Sean bienvenidos a este cuarto día del Congreso Estudiantil Latinoamericano CONESLAT, impartido por 10 ramas estudiantiles, conformado por 10 países de la región 9 del IEEE. El día de hoy tenemos el agrado de presentar al ingeniero Denis Zárate. El ingeniero Denis Zárate es presidente del Comité Especializado de Smart Cities del Colegio de Ingenieros de Perú. MBA, Centro de la Universidad Pontificia Católica del Perú, Máster Internacional en Liderazgo en EADA Barcelona, España, Ingeniero de Telecomunicaciones, Máster en Curso en Gestión de Smart Cities en Facens, Brasil, Director Ejecutivo de la Corporación Sator y CEO de la startup Focus IoT. El tema a tratar el día de hoy es metaverso industrial en el Perú. A continuación, le doy pase al ingeniero para que inicie su presentación. Muy buenos días. ¿Me llegan a escuchar? Sí se le escucha, ingeniero. Gracias por la presentación. En primer lugar, felicitarlos por este Congreso Estudiantil Latinoamericano CONESLAT de la región 9 y IEEE. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, siempre compartir y generar estos espacios de conocimientos de alguna manera. El propósito es poder despertar, ¿no?, sobre las tecnologías que se vienen desarrollando. Y en este caso el metaverso, pues es una de ellas. Yo diría que es el resultado de la convergencia y la confluencia de muchas tecnologías, en una de ellas la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada y todas las tecnologías que hoy por hoy están disponibles en nuestras manos. Hoy me voy a enfocar principalmente en las características que tiene el metaverso, y sobre todo aterrizando en una vertical que hoy venimos trabajando, sobre todo en la parte industrial, ¿no? ¿Qué perspectiva tiene, por ejemplo, llevar metaversos personalizados, customizados de la industria, ¿no? Y de esta manera poder, de alguna manera, ser más... ver, ¿no?, por ejemplo, temas que tengan que ver con mantenimiento, ¿no?, mantenimiento predictivo, en el sentido, pues, de que si uno tiene la capacidad de inmersión de una réplica digital o virtual de su industria, prácticamente puede mejorar sus costos operativos y todo lo que respecta directamente en la industria. Pues sin más, si me permiten presentar, voy a compartir mi pantalla. Gracias. Muy bien. Mire, me confirman si pueden ver mi pantalla. Creo que sí. Sí, sí se le puede ver. Ok, listo. Pues bien, vamos a hablar sobre el metaverso industrial. En este caso, una propuesta de desarrollo e innovación a través de la startup Focus IoT, en el cual venimos trabajando en dos pilares tecnológicos: la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Inverso parte de esto, justamente una propuesta de solución de usar capacidades propias del metaverso, donde vamos a hablar un poquito más. Inverso es justamente esta solución. Y Focus IoT como tal es una startup que pertenece a una corporación, es un grupo corporativo, que trabajamos en líneas sobre todo de la industria 4.0, la agricultura digital. Y de alguna manera, durante estos años, pues hemos creado diferentes tipos de productos tecnológicos, a los cuales también tenemos un modelo de negocio de innovación abierta. Pues bien, si comenzamos a explorar un poco la capacidad de qué es lo que es el metaverso, ahí podríamos ver diferentes definiciones, pero una de las cosas que se habla mucho, por ejemplo, McKinsey, es de la próxima iteración del Internet, con esta capacidad de, en un sentido inmersivo, estar presente, ¿no?, en un mundo digital, poder interactuar en tiempo real,
ya sea con personas o con dispositivos o objetos conectados, esa concurrencia interactiva entre personas y sobre todo esta característica, la persistencia. ¿Qué significa eso? De que cualquier tipo de modificación, actualización en referencia a el metaverso, está en proceso de construcción, todo el mundo sabe eso, pero si yo modifico y comienzo a crear, por ejemplo, dentro de estos terrenos del metaverso, nuevos edificios, esta acción de persistencia, pues, se va adecuando y finalmente se va almacenando. ¿Qué sucede con eso? Pues, en principio, que uno, la construcción sobre la carretera, por decirlo así, del metaverso, pues se va manteniendo y uno va agregando valor, agregando assets digitales y poder utilizar a través de ella. Pues todo parte un poco desde la historia, ¿no? En el sentido de qué es del metaverso, que el acrónimo propiamente dicho, cuándo se mencionó, por qué se mencionó. Y una primera reflexión es, por ejemplo, en la novela de Snow Crash de Neil Stephenson, allá de los años 1992-93, habla un poco inclusive luego de una reflexión, pues una entrevista de que la realidad virtual, si bien es cierto, es la capacidad de poder tener esta inmersión en mundos digitales. Él dentro de su libro aspiraba no solamente esto de tener la inversión, sino que se pueda desarrollar una economía virtual, ¿no? Digital, poder desarrollar mundos digitales para que uno pues, pueda desarrollarse como persona. Un poco no voy a contar todo, pero el personaje principal de lo que decía y lo que aspiraba, ¿no? Como un humano de a pie, un repartidor de pizzas, quería hacer algo en el mundo, no lo podía hacer en el mundo terrenal, pero aspiraba a ser un samurái o alguien tipo un héroe. Y es así que el metaverso pues era el espacio que tenía esas características que él sí se podría desarrollar. Esta primera reflexión pues ayuda a nosotros mismos de que nosotros como personas aspiramos a algo, tenemos sueños, tenemos objetivos y muchas veces tenemos también limitancias, ¿no? O limitaciones, perdón, en el sentido, por ejemplo, de que pues hay personas que lamentablemente no pueden caminar, pero esto sí sería posible a través de un avatar, ¿no? Hacer movimientos en el metaverso. Hay cosas que tal vez no se puedan hacer, tenemos leyes físicas que nos gobiernan, pero en el metaverso, pues esas leyes las podemos respetar o no, dependiendo del tipo de escenario. Hay cosas que se pueden hacer aquí, ¿no? Por ejemplo, prototipar a escala, con materiales y todo, y pues siempre están sujetos a la inversión y todo. En cambio, hacer estos mundos digitales paralelos, pues se hace mucho más fácil, rápido, accesible y de forma mucho más rápida, inclusive. Entonces, pensar solamente con las capacidades que tiene crear un metaverso, teniendo en cuenta esta definición de que es un mundo paralelo más allá del universo, ¿no? O inclusive crear diferentes multiversos, es como la propia tecnología nos ayuda a encaminar eso. Y esta primera definición que decía en un estudio de McKinsey sobre la propia iteración o evolución del Internet, pues es de alguna manera tal vez la mejor definición, porque el Internet está siempre en constante evolución. No podemos definir solamente el metaverso como la realidad virtual, ¿no? Que se pueda, digamos, juntar a una determinada tecnología, porque mañana más tarde podría aparecer otra tecnología y que pueda complementar. Entonces, una buena definición es cómo el Internet ha venido evolucionando a lo largo de los años. Y abordaremos más allá de esas. Hay muy buenas intenciones a lo largo de estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, Second Life, como un mundo digital paralelo, virtual paralelo, donde pues como una especie de red social uno puede interactuar. Igualmente Sandbox, Roblox, Stagebirds y probablemente muchos metaversos que ya son conocidos y sobre todo orientados más a la gamificación, a la monetización, ya sea con monedas virtuales o NFTs, y finalmente una economía que pueda permitir y darle sostenibilidad en el tiempo. Pero el estatus actual es algo muy importante, decir pues que definitivamente el metaverso no está 100% construido o no hay un actor dominante.
Estamos todavía construyendo las carreteras, las autopistas del metaverso. Y estas infraestructuras, pues, no solo recaen en tema propiamente tecnológico, recaen por tema de regulación, usabilidad, experiencia de usuario, ¿no? Como tal, estándares, ¿no? Y de alguna manera que los usuarios comiencen a explorar y utilizarlo y pues tener feedback para mejorar. Entonces, todavía estamos en el punto inicial. Ahora bien, hay que entender, y no como decía al principio, de la propia evolución del Internet. Es decir, que el Internet a lo largo de toda su historia, pues, sobre todo hemos visto en las evoluciones vamos a más o menos 3 etapas, ¿no? La web 1.0, en el cual solo nos permitía poder recibir información, es decir, descargar información, leer información, más no interactuar con ella, o poder, por ejemplo, usar plataformas para poder, ya sea publicar o para poder interactuar, o aplicaciones propias, ¿no? Solamente era para lectura. La web 2.0 como tal nos permitía, sí, poder tanto descargar y escribir, o sea, había una interacción direccional. Y la web 3.0 de alguna manera heredando todo esto, pero hay un concepto más sobre la propiedad, ¿no? Es decir, que se va a crear mundos virtuales y de alguna manera las personas tendremos que ser propietarios de esos con sus deberes y sus derechos como tal, ¿no? Y que todavía ni siquiera están escritos, pero llegaremos a ese mundo, ¿no? Y otra de las cosas más es que el Internet de alguna manera se va a poder llevar a cabo en 3 dimensiones, más inmersivo, solo como un escenario y como un ejemplo para que se puedan poner como el caso. Es que hoy, pues la manera de navegar como tal, utilizamos ya sea un dispositivo, una laptop, un desktop o un smartphone, ¿no? Para poder de alguna manera conectarse. Sin embargo, esto podría cambiar en el sentido de, pues, ya sea otros dispositivos o gadgets como realidad virtual que están conectados, estar inmerso en un mundo y a través de ella, pues, conectarse a Internet para aprender nuevos idiomas, para aprender nuevas cosas, ¿no? Y no solamente el hecho de que nosotros seamos el actor para poder saber qué buscar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy la manera de buscar es que utilizamos un browser o un navegador y buscamos quiero aprender un nuevo idioma, ¿no? O sea, quiero aprender, por ejemplo, japonés, ¿no? Entonces buscas y ves una lista de diferentes academias, instituciones o aplicaciones que te enseñan un nuevo idioma. En este caso, bajo más o menos este mismo esquema, pues no solamente habrá navegadores, sino habrá asistentes virtuales o avatars propios basados en inteligencia artificial, en procesamiento del lenguaje natural, donde nosotros interactuaremos con estos avatars y que pues llegaremos a hacer la consulta. Necesito aprender nuevo tema, ¿no? O hazme un resumen de lo que está pasando en el mundo, y la capacidad propia de este avatar, ¿no? O este asistente virtual podrá recolectar la información, procesarla y finalmente entregarte tal vez ya más estructurada la información basada en conocimiento, y eso pues finalmente tomar una decisión. En otras palabras, vamos a poder reducir inclusive el tiempo de aprendizaje, ¿no? Y es aquí donde nuestra experiencia no solamente va a ir basada en el tiempo, sino también en el espacio. Vamos a tener un aprendizaje sensorial. ¿Esto qué significa? Que nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos y todos nuestros sentidos van a estar siempre en constante actividad, ¿no? En la manera que entendemos cómo nuestro cuerpo, pues en 3 dimensiones interactuamos con el mundo, ya sea virtual. Si lo vemos de manera estructurada, pues vamos a ver que hay metaversos de alguna forma abiertas, ¿no? En el sentido de que pues, permiten construir sobre ellas mundos, ¿no? Paralelos, y hay otras centralizadas o cerradas, en el cual pues son gobernadas propias por una sola empresa, y a partir de estas pues uno es un usuario, ¿no? Y acá inclusive falta agregar Meta como una propuesta en octubre de 2021, en el cual pues Facebook hace una conversión de su identidad corporativa y toda su estrategia como tal. Y pues si nosotros entendemos acá como un metaverso que está construido y gobernado por una sola empresa, en el cual pues todos los usuarios, ya sean inclusive usuarios, proveedores y todos, girarán en torno a su propia estrategia.
Y pues también ver en el otro eje sobre el propio desarrollo de, hablando en el desarrollo propio del el mundo 3D, pues podemos caracterizar sobre todo de bajo poligonaje o alto poligonaje, en el sentido más como de high resolution o alta definición, ¿no? O bajo poligonaje, por ejemplo, como Minecraft, ¿no? Que de alguna manera se entiende que detrás, pues, es el tema de capacidad de procesamiento, ¿no? A nivel de tarjeta de video. Sobre todo por eso. Entonces, de alguna manera podemos sintetizar. Un estudio que dice, para el 2025, o 2026, perdón, predice que el 25% de las personas, por lo menos, estaremos conectados, ¿no? 1 hora en el día. Esto ya es algo importante e interesante, también desafiante, porque no solamente, pues, la manera de poderse conectar será a través de lentes de realidad virtual. Probablemente sea de alguna manera mucho más inmersiva, pero no es la única. Podemos conectarnos a través de nuestros escritorios, desktop, de nuestros dispositivos móviles o gadgets que próximamente estarán disponibles, ¿no? En el sentido de que si yo tengo unos lentes de realidad virtual, pues uno puede tener la capacidad de inmersión. Si tengo lentes de realidad mixta, pues no necesariamente saldré del mundo físico, sino agregaré capas de realidad virtual, no en el mundo físico. Y próximamente, pues, o tal vez en un futuro más cercano, no ni tan lejano, nuestros propios lentes, ¿no? Entonces, es muy probable de que pasaremos más de 1 hora en el metaverso sin darnos cuenta dando cuenta que estamos conectados en el metaverso. La propia evolución del metaverso, pues esto también nos permite decir de que no hay una definición exacta en el momento, ¿no? Siempre está en constante evolución y propiamente Gartner habla sobre que la evolución, ¿no? De un estado emergente, un estado avanzado y maduro, nos permite poder aspirar en diferentes cosas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que basados en la web 3.0, pues las aplicaciones, ¿no? Y el mercado se van a poder adaptar. Es decir, que el metaverso, pues de por sí no solo es un mundo digital, sino que va a tener capacidades de conexión hacia el Internet y utilizar todos los recursos del Internet. Entonces, aquí cumple un papel importante de la evolución de Internet. Ya directamente el nivel de madurez avanzado, ¿no? Inclusive propiamente maduro, pues se habla de economías virtuales donde pues inclusive se generarán nuevos puestos de trabajo en una economía virtual donde pues se puedan crear territorios digitales, ¿no? Mundos virtuales y que se tendrá que también ser gobernados, ¿no? Ser administrados y bueno, todo relación ahí. Entonces, ¿qué finalmente vemos? Una iteración, una evolución del Internet a través de la web 3.0. Sintetizando un poco más sobre el propio desarrollo, pues vamos a ver sobre todo tres capas. La forma de interacción del usuario, la parte computacional y la información. Y un análisis un poco más, digamos, diferenciado. Creemos pues que la web 1.0, la manera de conectarnos al Internet, pues era la más conocida y era a través de los dispositivos, en este caso, computadoras no conectados, ya sea laptops o computadores de escritorio. Y luego la web 2.0 pues nos permitió y nos permite tener esta hiperconectividad, la movilidad de poder tener el acceso a Internet desde nuestros dispositivos móviles. Y pensando en la web 3.0, pues la manera de cómo el Internet va a ser espacial en 3 dimensiones, no solamente con lentes de realidad virtual, realidad aumentada o otros wearables, ¿no? Que tal vez ni siquiera en el mercado existe, pero que de alguna manera permitirán a poder conectarnos de diferentes ángulos hacia el metaverso. A nivel computacional, pues entendemos aquí que en la web 1.0, sobre todo, pues teníamos esta manera donde, por un lado, éramos los clientes y teníamos acceso a un servidor para poder descargar información, para poder acceder, poder tener una lectura. Y esto, gracias a Cloud Computing en la web 2.0, pues permitió tener una escalabilidad horizontal y vertical en la propia capacidad de almacenamiento, en la propia capacidad
de poder tener plataformas inclusive súper escalables que puedan tener muchísimos usuarios que puedan interactuar no solamente con la información, sino poder escribirlas, reescribirlas y rediseñarlas. Hoy por hoy, gracias a las arquitecturas a nivel de Edge Computing, es decir, procesamiento más en el borde, tecnologías como el 5G, donde no solamente es mejorar la velocidad, sino la latencia, no el tiempo de ida y vuelta en una aplicación, no en el orden de milisegundos, y sobre todo la inteligencia artificial, pues nos permiten tener una computación o un poder computacional distribuido, no solamente apalancado con el cloud computing, claro está, sino también en los dispositivos. Claramente se ve de que los esfuerzos que se van desarrollando en los headsets, como los lentes de realidad virtual, ya tienen capacidades propias de procesamiento embebido. Es decir, que toda la información, inclusive hay un procesamiento en el dispositivo y todo lo que ya sale de acá, pues puede enviar la información preagregada. Esto permite agregarle muchos periféricos o cámaras, inclusive que puedan reconocer el mundo físico y poder procesarlas para poder detectar si hay un objeto que está en el camino, ¿no? Inclusive decir, orientarte en los espacios, ¿no? Y de esa manera, pues, utilizar dispositivos de borde nos ayuda para poder tener este nivel de inmersión también. A nivel de información, pues, las bases de datos tradicionales estructuradas, ¿no? De una manera mucho más uniforme. Luego, al tener grandes volúmenes de información en el cloud computing, naturalmente tecnologías como Big Data, ¿no? Inclusive teniendo ni siquiera teniendo una estructura como tal, sino bases como tipos no SQL, que nos permita gestionar fotografías, videos o transacciones que anteriormente no era posible. Y hoy en la web 3.0 se aspira pues una distribución, una red, ¿no? Basados en blockchain, en el cual pues los registros pueden estar totalmente distribuidos, ¿no? Ya sea utilizando blockchain como base, como una DLT, y que tenga estas características de ser inmutable, ¿no? Todo lo que finalmente se registra pues se convierte en verdad, y que todos los nodos pues de alguna forma nos gobiernan. Y aquí pues entra muy bien una economía digital basada en criptomonedas. En general, pues la manera de cómo nos conectaremos hacia el metaverso no va a ser por un solo camino, va a haber diferentes caminos, ya sean los dispositivos legacy o todos los dispositivos actuales, equipos o gadgets de realidad aumentada, no solamente con el celular, sino también con lentes y con otros dispositivos, y pues con los headsets de realidad virtual para podernos conectarnos hacia el metaverso. No significa de que pues sean los únicos. Yo en el mercado yo aspiro de que haya mucha más evolución. Lo que sí podemos diferenciar entre uno y el otro es pues la capacidad de inmersión, ¿no? Donde tienes más inmersión, menos inmersión. Sin el hecho de poder estar totalmente conectado o inmerso o totalmente desconectado. Entonces, yo creo que vamos a poder tener un punto medio donde nosotros como personas estaremos conectados al metaverso y a la vez como que conectados en el mundo físico, ¿no? Y cómo agregando capas virtuales de esta manera, pues tendremos mundos o réplicas inclusive virtuales de nuestro mundo físico, ¿no? Y que estos pues se puedan utilizar. Entonces, Inverso como tal es una propuesta en el cual queremos desarrollar estos mundos virtuales, ¿no? Y estamos en un proceso de evolución, sobre todo en diferentes verticales. Por un lado, pues la educación, ¿no? En el cual se entiende que la capacidad hoy de poder aprender, ¿no? Ya sea un campus universitario, no necesariamente tenemos que asistir en aulas físicas de 4 paredes, ¿no? Ya propiamente la pandemia nos ha dado una lección de que la educación puede avanzar, puede seguir caminando, con el hecho de poder estar conectados, ¿no? Ya sea con plataformas de educación a distancia, como reuniones virtuales, ¿no? Sino también de poder tener nuevas iniciativas, ¿no? En este caso, el metaverso para la educación va a cumplir un papel fundamental porque vamos a tener esta capacidad del aprendizaje sensorial, ¿no? Aprendizaje en 3 dimensiones. Vamos a abordar también eso. Por otro lado, trabajar en metahumanos.
Entendemos aquí de que si vamos a tener un mundo paralelo y donde vamos a tener, por ejemplo, representaciones de nuestra propia identidad digital a través de avatars, y que muchos de ellos actualmente los conocemos como avatars, como digamos, un diseño, una diagramación de bajo poligonaje, ¿no? O a veces son representativos tipo emojis o iconos que pues, no necesariamente nos representan con nuestras propias características. Nosotros lo que estamos desarrollando y aspirando es ser más empáticos en el sentido de que pues, podemos tener una réplica prácticamente digital o un gemelo digital nuestro, ¿no? Y se llama metahumanos, que va a permitir saber quién finalmente está en el metaverso y quién quién es finalmente en el mundo físico y está en el metaverso, ¿no? Dependiendo de la solución. Otra vertical es la parte industrial, que abordaremos un poco más adelante, ¿no? Del hecho de poder optimizar recursos, ser más eficientes, con tener réplicas virtuales de nuestras plantas industriales. Y por último, el entretenimiento. Entonces, una primera experiencia que me gustaría compartir fue en el Colegio de Ingenieros del Perú. Desarrollamos un evento híbrido, ¿no? Y acá se puede ver la manera como se construyó una réplica digital, un gemelo digital del auditorio, con la expectativa de que pues, las personas puedan asistir de manera presencial y también virtual. ¿Esto qué significa? Pues que todo el contenido que se desarrolló de manera física, pues se podría ver en el auditorio virtual, ¿no? Ya sea con lentes de realidad virtual o con los propios computadores. Se desarrolló no solamente la réplica, sino inclusive espacios donde habían stands virtuales para diferentes empresas de base tecnológica y que puedan compartir información con todos los invitados. Este fue un punto de partida, en este caso para el Colegio de Ingenieros, no solamente para tener una réplica virtual, sino que sirva esta propia infraestructura digital para los próximos eventos. Entonces, siguiendo esta misma línea, esta vertical que le llamamos Smart Campus, pues nos permite desarrollar, ¿no? Estos espacios virtuales, ¿no? Con esta capacidad que sea híbrido, es decir, que exista en el mundo físico hay un campus universitario o un centro educativo y hacer una réplica virtual, ¿no? Entendiendo de que pues de alguna manera como personas tenemos o vemos a la universidad, ¿no? Tenemos inclusive una identidad de cómo es una universidad o cómo es nuestra universidad o institución educativa, ¿no? Con su logotipo, con su campus universitario, y tener una réplica virtual, pues, nos ayuda a ser más afín a ella, ¿no? No solamente tener un espacio, sino que uno prácticamente va a tener esta sensación de inmersión, como si estuviese entrando al campus universitario. Y esto, pues, en nuestra mente también como que cambia el momento de que, ok, estoy en modo poder aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, por eso justamente uno de los objetivos específicos es poder crear una réplica virtual del campus universitario. Lo que aspiramos es mejorar, pues, no dar un espacio de conocimiento, de investigación, incentivar la innovación. Luego de otro punto importante también es crear estos espacios colaborativos virtuales donde tengamos, ¿no? Diferentes personas que puedan interactuar, en este caso teniendo en cuenta que podríamos tener en este preciso momento pues todos estar conectados, observándonos, ¿no? Y cualquier tipo de movimiento, interactuando inclusive de forma mucho más amigable, ¿no? No solamente decir que hay una persona que habla y luego la otra persona interviene, sino que todos podríamos conversar. Y por último, poder tener la capacidad de no solo tener estos espacios colaborativos virtuales, sino conectarnos o integrarnos con las plataformas ya existentes de educación a distancia, ¿no? Las plataformas virtuales, los e-learning, ¿no? Consumiendo información ya sea de videos, de los PDFs o exámenes o cualquier otra información a través de APIs. Con esto, pues, tenemos un aula 360 XR para que se pueda desarrollar esto. Y de esta manera, pues, de una manera de arquitectura tecnológica o arquitectura de solución, vamos a ver que podemos soportar diferentes tipos de dispositivos, ¿no? Ya sea Oculus, de HTC, cualquier otro basados en un estándar abierto como OpenXR, o inclusive dispositivos, ya sea computadores o móviles. Y aquí orquestamos y gobernamos un poco pues, la manera de llevar una plataforma inmersiva
¿no? Y podernos integrarnos, ya sea aulas virtuales, con plataformas de educación a distancia tipo Moodle u otras, poder conectarnos o integrarnos para contenido multimedia, transmisiones en vivo, por ejemplo, y como tal, pues poder consumir cualquier tipo de información del Internet. Nuestro roadmap para el desarrollo del metaverso educativo, pues en 2 niveles. En primer lugar, tener la réplica virtual. La segunda, pues un espacio colaborativo. La tercera, pues integrarnos con las plataformas de educación a distancia. Y por último, y no menos importante, perdón, es sobre todo crear gemelos digitales, ¿no? Para experiencias mucho más inmersivas en laboratorios, donde podamos interactuar inclusive con equipos, ¿no? Que no tengamos en el mundo físico, que sean muy caros, o inclusive escenarios que pues en el mundo físico es muy difícil, ¿no? Por temas de seguridad, como temas de explosiones o este tipo de escenarios. Y bueno, para continuar, la segunda vertical, en el caso del MetaHumanos, hoy por hoy es posible tener pues tanto réplicas virtuales o poder crear avatars de manera sintética o artificial, ¿no? Y que casi son mucho más realistas, ¿no? De una persona física con características, facciones, ¿no? Del rostro, y que estos se pueden utilizar tanto para crear metahumanos y que esto pues se pueda conectar en el metaverso, ¿no? Es Entonces, conocido que un se puede ver un avatar poco el es la video. representación gráfica en entornos virtuales de una persona. Hoy es posible crear representaciones casi reales de humanos de forma digital. Esto se llama los Perdón, se cortó. metahumanos, que serían como gemelos digitales de una persona o podrían ser la conexión directa de personajes creados de forma artificial. Entonces, si ustedes ven, en este caso, pues una representación de otra persona que no soy yo, pero pueden tener características propias. De hecho, actualmente ya desarrollamos un gemelo digital mío, ¿no? Utilizando técnicas de fotogrametría, ¿no? Basadas en nubes de puntos, y tener una réplica exacta, fiel de lo que soy yo en este caso, ¿no? Y tener un modelo en 3 dimensiones, ¿no? Inclusive ahora pues tenemos la capacidad de gesticular convirtiendo el audio en gestos, ¿no? Usamos plataformas que nos permitan inclusive ya conectarnos a diferentes capacidades cognitivas, ¿no? Como Watson, por ejemplo, Assistant, que hacemos procesamiento del lenguaje natural y con esto crear un asistente virtual. En otras palabras, podríamos tener una especie de réplica virtual nuestra, ¿no? Que sea nuestro propio avatar, o en este caso un Denis 2, ¿no? O un Denis pequeño, y que podemos interactuar con él, ¿no? Y finalmente consumir todo lo que tenga la capacidad de Internet. De esta manera también se puede optar, pues, no solamente con tener una réplica de nuestras facciones, ¿no? Faciales, sino también poder tener gemelos digitales de todo el cuerpo, ¿no? En el sentido de que cualquier tipo de movimiento en el mundo físico se pueda conectar en el mundo virtual, como se puede ver en este escenario, ¿no? Tanto en la gesticulación, el movimiento de los ojos, de los brazos, utilizando capacidades de visión computacional para hacer reconocimiento de los movimientos biomecánicos. Este ejemplo, en realidad, se desarrolló para un tema más deportivo, en el cual, pues, yo practico un deporte de tiro con arco, y el desafío aquí es, sobre todo, compartir el movimiento biomecánico, técnico, ¿no? De la forma del brazo y la parte escapular, que es la parte de atrás de un músculo importante. Pero si yo muestro videos que estén solamente en primer plano, pues me verán solamente la parte de adelante y muy difícil la parte de atrás, a menos que la cámara esté cambiando. No, estoy hablando en el mundo físico. Pero si tenemos una réplica virtual, pues la cámara puede situarse en 360, puede, así como Matrix, ¿no? Uno puede ubicarla donde estratégicamente le sea mucho más eficiente poder compartir información precisa de lo que está pasando. Entonces, eso nos ayuda a poder tener réplicas virtuales y que la cámara se ubique exactamente donde queremos enfocarnos, ¿no?
Y ya entrando más a la parte industrial, pues hoy tenemos la capacidad de crear gemelos digitales, ¿no? Como réplicas virtuales de un asset o un activo físico de la industria para temas de prototipado, de diseño, finalmente de monitoreo o de simulación. Se entiende que el concepto de gemelo digital a lo largo de los años igual ha tenido una evolución. Inicialmente se pensaba solo como una copia o como una réplica para temas más como de diseño, ¿no? Prototipado. Luego, gracias al Internet de las Cosas, obtener feedback de información del estado de salud de estos activos, ¿no? Motores, turbinas, como en este caso el ejemplo de la NASA, permiten generar no solamente esta conexión del mundo físico con el mundo virtual, ¿no? Sino también de que si algo le sucede al elemento virtual, por ende, pues, o de manera viceversa también, el elemento físico también le pasarán al elemento virtual. Y poder crear este concepto de ubicuidad, ¿no? En el sentido de que pues, estos equipos pueden estar a miles de kilómetros en una planta industrial, yo tenerlo directamente conectado en mi computador, en mi lente de realidad virtual y cualquier dispositivo, y poder interactuar inclusive con ellas para saber el estado de salud de esos motores y si se necesita tener algún tipo de intervención, como apagarlo, cambiar las formas de frecuencia de revolución por minuto o cualquier otro tipo de acción preventiva, poder realizarlo de manera remota. Entonces, gracias a tener un elemento virtual, pues se puede realizar eso. No solamente eso, si tenemos copias o réplicas virtuales, podemos ponerlos en escenarios de simulación, en entornos simulados para poder mejorar el diseño, la ergonomía propias de equipo. Bueno, acá se puede ver justamente la evolución de los gemelos digitales a lo largo de los años, partiendo aquí hace más de 18 años, de hecho, que el modelo, lo que se quería entender era la copia o el espejo, la copia espejo del modelo para poder entender, ¿no? Y analizarlos, mejorar de maneras, sobre todo del prototipado del producto o la creación de nuevos productos. Ya en 2013 al 2014, pues gracias a la impresión 3D, toda la impresión aditiva, pues nos permite generar piezas exactas, ¿no? En el caso de que hubiese alguna falla, ¿no? Y esto gracias a los software de diseño asistido, los tipo CAD o cualquier otro tipo de software, nos permite desarrollar, ¿no? Elementos en 3 dimensiones y esto, pues, obviamente replicarlos. Gracias al Internet de las Cosas, como les mencionaba, ¿no? Permitió prácticamente conectar y dar vida digital, entre comillas, de un elemento físico en un elemento virtual en 3 dimensiones y estar conectado, ¿no? Lo que sucede acá le va a pasar también de esta manera. Y hoy por hoy, gracias a la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿no? Y la inteligencia artificial, tener capacidades cognitivas inclusive de qué es lo que está pasando en este momento y qué es lo que le podría pasar pues en un par de minutos, ¿no? Anticiparse inclusive eso. Poder interactuar, ¿no? Como decía, agregándole capas, ¿no? Virtuales y poder interactuar con la industria. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de crear gemelos digitales de una industria hidroeléctrica, inicialmente para poder instalar estos acelerómetros, ¿no? Y poder definir cómo estaba el proceso de instalación, ¿no? También sirve para temas de capacitación, porque si uno tiene el elemento virtual y es muy difícil o es muy costoso tener disponible estos motores, ¿no? Ya sea de mucho capacidad, por ejemplo, en caballos, ¿no? De 200 HP o cualquiera, a nivel de costo inclusive es muy difícil, pero podrías tener una réplica virtual de esta y que pueda aquí uno aprender, hacer ensayos y todo. Este es un banco de pruebas que lo tenemos aquí en la oficina y que nos permite hacer muchos escenarios, muchos trabajos, ¿no? Esto, por ejemplo, se hizo una réplica con técnicas también de fotogrametría, ya está digitalizado. Y hoy pues se puede interactuar con ellas haciendo simulaciones, ¿no? Para poder saber cada una de las partes, montar diferentes tipos de escenarios como desalineación de los motores, ¿no? Identificar las honduras mecánicas, si hay un tema de vibración, por ejemplo, en cada uno de los ejes. Y bueno, lo que estamos haciendo actualmente como siguiente paso, de hecho ya esta es una fotografía de una semana atrás, es poder hacer
un gemelo digital conectado, ¿no? Gracias al Internet de las Cosas y gracias a estos sensores tipo acelerómetros industriales, saber el estado de salud de estos motores. En este caso, pues tener una copia fiel y una gemelo digital conectado permitirá interactuar con ellas, ¿no? Y ya poder recolectar información a PLC, finalmente enviarlos gracias a Internet de las Cosas, poder gobernarlos en 3 dimensiones. Y esto es lo que estamos desarrollando en la manera del gemelo digital en la industria. Bueno, acá se puede ver inclusive la fotografía y la réplica virtual, ¿no? En 3 dimensiones, para poder de manera colaborativa interactuar con personas, inclusive especialistas de otros países, para poder saber cómo va a ser el crecimiento de nuevas líneas de producción o inclusive darle mantenimiento en el caso que sea necesario. ¿Cómo lo estamos abordando? Pues nosotros desarrollamos todas nuestras tecnologías basadas en NVIDIA. NVIDIA se entiende o tal vez conocen como la empresa líder en temas de tarjetas gráficas, ¿no? Todas las suites RTX, GeForce. Pero no solamente es eso, ¿no? Es una empresa tecnológica que dispone de tecnologías tanto en hardware, infraestructura y software para poder utilizar las capacidades gráficas, ¿no? Hay inclusive data centers que te ponen a disposición para temas de inteligencia artificial. Pero en este caso, NVIDIA trae una propuesta que se llama Omniverse, con el hecho de utilizar su propia infraestructura, es decir, sus tarjetas gráficas, y poder conectarse con todos los software de diseño de 3D, ¿no? Ya sea para temas de ingeniería, simulación, videojuegos y todo. Entendiendo aquí que su ventaja, sobre todo competitiva, es de que pues, ellos tienen el hardware. Y de esta manera, pues, va a sintetizar el poder crear mundos digitales. Una reflexión también sobre la evolución del Internet es de que, como nosotros conocemos, ¿no? La manera de cómo se desarrolla las páginas web con un lenguaje basados, por ejemplo, en HTML, y esto, pues, como frontend, pueden tener el backend con diferentes tipos de lenguajes de programación. De manera, una propuesta muy interesante, y yo estoy totalmente seguro que se estandarizará y será la evolución estándar del Internet 3.0, es que va a estar basado en USD. Sería como el HTML de 3 dimensiones. USD nació con Pixar, ya hace varios atrás, luego lo liberó para que todos puedan utilizarlo. Y USD significa Universal Scene Description, que es como la conexión de parámetros de un elemento en 3 dimensiones, pues tiene una estructura, imagínense, tipo un JSON, ¿no? Y esto te permite no solamente ver la estructura del dato, sino poder generar conectores. Vamos a abordar un poco más este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Si yo quiero, por ejemplo, hacer temas de simulación, crear elementos animados, texturas, simulaciones, etcétera, pues ya existen diferentes software, ¿no? Líderes en la industria, ¿no? Por ejemplo, 3D Max, Substance, Maya, Unreal, Unity, etcétera, etcétera. Y para crear este tipo de proyectos, pues un desarrollador, pues utiliza un software, luego ese mismo archivo tendrían que adaptarlo para otro tipo de software y así, ¿no? Y pues este tipo de interacción para crear un videojuego, una réplica virtual, no es colaborativo, sino uno tiene que desarrollarlo, luego le pasa al otro y así. Y cualquier tipo de control de cambio, pues se hace muy desafiante. Hoy lo que existe en el medio es la capacidad de poder ser el núcleo, ¿no? De poder integrarse en todas las personas que desarrollan para temas de diseño, simulación y todos los especialistas, ¿no? Y que utilizan el core de Omniverse para poder interactuar con cada uno de estos software de diseño. Y gracias a los USD. Y me explico ahora con un ejemplo, en el sentido de que cualquier persona, pues, prácticamente puede editar elementos en 3 dimensiones, como se puede ver aquí. Por ejemplo, en Maya, pues puedo crear un escritorio, ¿no? Y cambiarle, pues, el metrado, las dimensiones. En Substance, en tiempo real, pues, la tabla o la pared, puedo cambiarle, pues, las texturas. Y en Unreal, para videojuegos, pues, en tiempo real veo que se está actualizando, pues, cómo sería el escenario en 3 dimensiones. Todo en tiempo real. Obviamente, detrás de esto está conectado a través de los conectores USB a Omniverse para crear estos mundos virtuales. Y bueno, es un poco más la estructura, digamos, de solución, ¿no? Utilizando cualquier software de diseño. Bueno,
la mayoría de software de diseño, y cada vez son mucho más, ¿no? Que se van conectando, tienen la capacidad de conectarse. Hola. ¿Me llegan a escuchar? Tuve una alerta de sonido aquí. Sí, sí se le escucha bien. Ah, sí. Creo que cambió mi audífono. Un segundo. Sí le llevo a escuchar yo, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Entonces, y el núcleo, que ya sería, digamos, la, la, vamos a decir, la capacidad de utilizar como si fuese un servidor, ¿no? Utilizar la manera de poder ser la base para interactuar con todos los demás software, ¿no? Gracias a los conectores USB, no solamente en temas propios de procesamiento, renderización y tampoco almacenamiento, sino pues utilizar sobre ella microservicios, inteligencia artificial, simulaciones de los mundos físicos, ya sea con elementos finitos, renderización, conversión de otros formatos, etcétera, etcétera. Y esto bueno, tiene múltiples aplicaciones, Create es una de ellas, Vue, y hay muchas aplicaciones para simulaciones. Lo podemos hacer de manera local, es decir, utilizar tu hardware, ya sea, por ejemplo, una RTX 3080 o 3090, o la última, la 4090, y comenzar a trabajar de manera local, o hacerlo de manera colaborativa. Tenemos, por ejemplo, ahora especialistas que están distanciados y todos sobre un elemento de 3 dimensiones pueden interactuar, pueden co-crear, ¿no? Y esto, pues, entendiendo el metaverso como un mundo virtual en 3 dimensiones, pues, acelera mucho el hecho de poder diseñar, poner en producción elementos en 3 dimensiones. Yo auguro y aseguro de que todos, absolutamente todas las ingenierías y todas las profesiones tendremos la capacidad de desarrollar objetos en 3 dimensiones. Así como el Word te permite escribir, pues habrá equipos, o mejor dicho, herramientas que nos permitirán crear elementos en 3 dimensiones de manera rápida. Bien, y si podemos crear elementos en 3 dimensiones de manera rápida, pues no solamente eso, sino poder hacer simulaciones, hacer, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para entrenar robots, ¿no? Ya sea utilizando aprendizaje reforzado, y poder crear réplicas de estos elementos y entrenarlos todas bajo un propio algoritmo. Y al final, el entrenamiento que se desarrolla en este mundo virtual, por ejemplo, en escenarios de una topografía diferente y que se va adaptando este modelo, por decirlo así, de inteligencia artificial, al final de haber sido probado, entrenado, ¿no? y testeado, pues este modelo ya preentrenado se puede pues enviar o se puede adecuar a un objeto, un robot físico, real, ¿no? Y con eso poder, inclusive, pues mejorar los tiempos de entrenamiento, ¿no? Porque pues se entiende de que si yo quiero mejorar la capacidad cognitiva de un robot en un mundo físico, tienes que adaptarle en diferentes escenarios. Hoy es posible hacer esto en mundos virtuales. Hace un tiempo atrás, como algunos ejemplos de desarrollo, tuvimos una iniciativa en el sector minero, ¿no? Para poder tener, detectar las caídas de estos dientes, o se le llama gets, en espacios donde pues se entiende que la parte de extracción es explosión, rocas de voladura y de las palas, ¿no? Los cargadores tienen que levantar estas piedras de gran tamaño y movilizarlo para el proceso de chancado de los minerales y finalmente distribución a las fajas transportadoras. Pero el desafío aquí era de que cuando se caen estos dientes o estos gets, se entiende que el material no de una aleación de metales demasiadamente duros, son peligrosos para las chancadoras. Entonces, es importante siempre monitorearlos si es que no hubiese una ruptura de los dientes. Entonces, tener, en primer lugar, el desafío o abordarlo, ¿no? Para poder poner una cámara, instalarlo en zona minera, es complicado, es costoso y es difícil. Entonces, se optó por crear una réplica, ¿no? de una especie de cargador,
y montar en escenarios, donde manualmente pues uno quita los dientes y la inteligencia artificial comienza a entrenarse. Claro, estamos hablando de eso hace unos casi 3 años, donde se comenzó a abordar esta iniciativa. Sin embargo, ahora pues hay capacidades mucho más casi realistas, donde podemos simular, por ejemplo, los objetos, la interacción de forma aleatoria, para poder detectar las rocas de voladura de gran tamaño, ¿no? Esto es una iniciativa también minera, en el cual pues cámaras con capacidad de visión computacional detectar estos elementos. También una iniciativa en fajas transportadoras, donde de manera artificial se creó pescados, y son copias fieles de hecho, y puede sobre ellas fajas transportadoras detectar, contabilizar, saber el tamaño, todo, ¿no? Y elementos 3D. Pues ya para terminar, hoy pues tenemos la disponibilidad de tener tecnologías que nos permitan hacer simulaciones respetando las físicas que nos gobiernan de manera computacional, ¿no? Todo esto no es animado de manera manual, todos respetan elementos físicos para temas ver la densidad de los cuerpos, ¿no? La rigidez, movilidad y poder desarrollar esto. Y por último, y no menos importante, es el entretenimiento. Se entiende aquí que el metaverso pues, es algo que nos va a permitir, ¿no? A la humanidad pues, ver opciones de inclusive hacer nuestras vidas en mundos digitales, pero también hay que abordarlas de diferentes frentes, ¿no? Y es aquí como queremos de alguna forma incentivar o inculcar desde los niños, ¿no? Los desafíos que se vienen con el metaverso, tanto por el lado de beneficios, desafíos y entendiendo de diferentes perspectivas. Es por eso de que se creó un personaje de manera virtual, de hecho es un títere en el mundo real, y es bueno, el ratón se ha creado de manera digital, pero detrás de esto, pues este personaje va a contar una historia sobre el metaverso, ¿no? Cuáles son estos beneficios, desafíos, pero de una manera con un lenguaje diferente, ¿no? No tecnológico, un lenguaje mucho más empático, enfocado a los niños, a los jóvenes y adultos. Dirk Pajares, que es el creador de este personaje, creó este títere, ¿no? Hace un tiempo atrás, y lo que se ve en la naturaleza de este títere, que se llama Papelito, es que no tiene brazos, ¿no? Y no tiene brazos por diferentes razones. Una de ellas es de que ser empático, porque pues todas las personas, no todos tenemos la misma capacidad de movilidad, y este personaje pues aspira a tener brazos, ¿no? Y esto ha sido posible gracias al metaverso, ¿no? Entonces, lo que buscamos aquí es de que cualquier persona que no pueda tal vez cumplir sus sueños en el mundo físico, pues sí lo pueda hacerlo en el mundo virtual, ¿no? En el metaverso. Y lo que estamos desarrollando, se puede ver aquí, prácticamente es conectar el personaje físico con el personaje virtual, utilizando la inteligencia artificial. Cualquier tipo de movimiento de su creador, la voz y todo, se pueda expresarlo ahí lo pueden escuchar. De hecho, este es el primer ensayo y bueno, siempre lo... ¡Soy Papelito del futuro! Y hoy les voy a demostrar cómo es posible que los sueños se cumplan. Si no se puede en este plano, en el otro sí. Bueno. ¿Y ustedes? ¿Cuáles son sus sueños que quisieran realizar? ¿Lo saben? ¡Nos vemos! Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que no hayan pasado el tiempo. Si hay alguna pregunta, les invito también a que nos visiten. Bueno, está todavía en construcción la página web
y es aquí donde desarrollaremos nuestros mundos virtuales. Si puedo compartir aquí rápidamente. Es una página en 3 dimensiones, donde tendremos la opción de visitar a la industria, la educación y el entretenimiento, ¿no? Y aquí inclusive, digamos, parte del Internet de la 3.0, pues justamente es abordar los contenidos, aprender las simulaciones y poder contactarlos. Pues está todavía en proceso de construcción y espero que les haya gustado. Quedo aquí para cualquier tipo de consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Y bueno, la verdad que el tema que usted presentó hoy día fue muy interesante. Ahora voy a permitir a los participantes que, si tienen alguna pregunta, prendan sus micrófonos y la realicen. Yo igualmente invito a todos a que puedan averiguar un poco más del tema, ¿no? Si han tenido la oportunidad tal vez de utilizar lentes de realidad virtual, es una experiencia totalmente diferente. Algo que vengo utilizando un poco más a frecuencia es poder ser parte de la experiencia de los cuentos en 3 dimensiones. Es decir, bueno, uno puede leer cuentos o poder estar presente en los cuentos. Entonces, ahora vengo usando, bueno, el Oculus y estoy viendo cuentos desarrollados y pues estar dentro y viendo los 2 personajes. En este caso estaba viendo un cuento donde estaba una niña con su papá. Bueno, la niña era huérfana de madre y tenía una interacción y su vida y todo. Pues te da una sensación totalmente diferente, ¿no? Como estar presente ahí, ¿no? Y inclusive empatizar un poco más. Yo creo que hay mucho por desarrollar. En el sector educativo va a tener totalmente un cambio, ¿no? La manera como aprendemos, ¿no? El formato propio de la educación, de tener un profesor, un aula y todos estar ahí escuchando, pues yo creo que ya es insostenible. La manera de poder aprender, interactuar con las personas debería ser así, ¿no? En 3 dimensiones, poder interactuar, poder simular cosas, agregarle capas virtuales y todo. Yo espero de que, pues, de alguna manera les haya motivado y por lo menos que les ayude a abrir más la curiosidad de lo que se está desarrollando en el mundo y que finalmente ustedes, que como generación, pues van a desarrollar y crear soluciones en un futuro cercano. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por la invitación. Sé que había en la tarde este horario, pero lamentablemente por algo muy crítico en la empresa no he podido asistir. Las disculpas del caso, pero quedo a disposición para cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de actividad también que desean hacer. Tenemos acá muchos estudiantes que vienen desarrollando no solamente temas de ingeniería, también elementos virtuales, inteligencia artificial. Y quién sabe, podríamos hacer un taller tal vez para todos y pensando un poco más para el futuro. Pues, si no hay preguntas, muchas Sí, gracias. ingeniero, tengo una consulta. Sí. ¿Usted cree que, no, con todo el tema del metaverso, existe la posibilidad de o sea, un metaverso, ¿no? De una empresa con la finalidad de que los empleados tengan que, no sé, de alguna u otra forma trabajar desde el metaverso y no ir a la empresa misma, ¿no? Algo así me lo llego a entender, o sea, que no sé, los trabajadores entren por el metaverso, realicen sus funciones ahí, ¿no? Operen cierta maquinaria y obviamente la empresa esté, no sé, controlada de alguna u otra forma con el metaverso para que realice el movimiento, ¿no? de una maquinaria o el control de una planta. Bueno, en realidad, como les comenté, o sea, el metaverso tiene capacidades no solamente inmersivas, sino poder controlar los elementos virtuales o digitales. Entonces, imagínate aquí, se va a generar nuevos puestos de trabajo para poder administrar propiamente el metaverso, ¿no? Crear cosas digitales, por ejemplo. Ya hay una economía basada en NFT, donde pues creas algo y tienes la propiedad y esto pues ya tienes no solamente el portal para comprar el NFT,
¿no? Si no, pues tienes la opción de ponerlo ya en el metaverso para que alguien lo utilice, ¿no? Eso va a ser muy, pero muy importante. Y ingeniero, ¿y usted cree que exista, no sé, algún problema eh, con respecto a la seguridad en el metaverso? Quizás, no sé, Ah, puedan existir, no sé, hackers que entren a un metaverso y realicen ciertas cosas que usted quizás no quiera, ¿no? por supuesto, por supuesto. Esto es un gran desafío. De hecho, la ciberseguridad, ahora que nuestra vida prácticamente es digital, debemos prepararnos para que cualquier tipo de amenaza, pues, poder contrarrestar. Bueno, más allá de cualquier tipo de ataque, pues también hay tipo de deberes y obligaciones, ¿no? Bueno, deberes y derechos que nos pasará pues en el metaverso. Es decir, ¿quién gobernará el metaverso para poder aplicar políticas, leyes, ¿no? Que den tranquilidad y bienestar a lo que estemos ahí presentes? Si alguien, pues vamos a decirlo, no sé, atropella a un perro virtual, pues ¿qué pasaría, no? O sea, si ocurriese algo, un accidente o algo, o un robo, no sé, ¿qué pasaría, no? Entonces, todas estas cosas todavía no están escritas. Veo que inclusive han sucedido algunos temas en el meta de Facebook, ¿no? Donde pueden vulnerar tus espacios, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, estamos en el inicio. Yo digo, tener la suerte de estar en inicio, pues te permite reescribir mucho, pues, qué es lo que se puede desarrollar, ¿no? Está una tecnología todavía en proceso de emergencia, ¿no? Y pues nos toca a nosotros poderlas derrumbar. ¿Cómo se aplica en el Perú? Pues ya lo mencioné, ¿no? En principio estamos usando metaversos privados, ¿no? Para que la industria entienda el potencial. Lo que nosotros luego aspiramos es tener una especie de lugar que puedan, pues inclusive empresas tecnológicas co-crear y sobre ellas que se convierta en una plataforma de co-creación para soluciones ya sea en IoT, ya sea inteligencia artificial o diseños 3D, o sea, y ese es nuestro propósito. Listo, ingeniero. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno, Listo. yo le agradezco su participación el día de hoy y bueno, quisiéramos hacerle presente un certificado a usted por haber participado en calidad de expositor en el Congreso Estudiantil Latinoamericano 2022 con su tema Metaverso Industrial en el Perú. Muchísimas gracias por la invitación, Jesús, a todos los organizadores. Auguro los mejores éxitos y sobre todo este esfuerzo de poder integrar la región. Yo también soy parte del IEEE, fui presidente del IEEE COMSOC en la Universidad Católica hace muchos, de hecho fue el primer presidente, y siempre que llegan a invitarme diferentes tipos de agrupaciones estudiantiles, estoy ahí, ¿no? Intento estar siempre porque creo que generar estos espacios de conocimientos tiene gran impacto, sobre todo en despertar a los estudiantes de qué es lo que se puede hacer. Les agradezco nuevamente y pues será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño receso mientras esperamos a nuestro siguiente expositor.